Rendimiento de instrumentos bursátiles. Los instrumentos bursátiles son activos financieros que se negocian en los mercados de valores. A continuación exploraremos los diferentes tipos de instrumentos y su desempeño. Concepto de instrumentos bursátiles. Estos instrumentos son las herramientas esenciales para invertir en el mercado financiero y pueden tomar diversas formas. Comenzaremos con las acciones. Estas representan participaciones en el capital social de una empresa. En otras palabras, cuando compras acciones te conviertes en propietario de una pequeña parte de la compañía. El rendimiento de las acciones está directamente ligado al desempeño de la empresa. Si la empresa tiene éxito, es probable que el valor de las acciones aumente y viceversa. Pasando a los bonos, estos son títulos de deuda emitidos por entidades públicas o privadas. Al comprar un bono, estás efectivamente prestando dinero a la entidad emisora. A cambio, los bonos proporcionan pagos regulares de intereses durante un periodo determinado, y al vencimiento, el titular recibe el valor nominal del bono. Los bonos son considerados activos más seguros en comparación con las acciones. Finalmente, las opciones son instrumentos financieros que brindan al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha futura. Las opciones ofrecen a los inversionistas una flexibilidad única para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en el mercado. ¿Qué es el mercado de deuda? El mercado de deuda se refiere a un segmento del mercado financiero en el cual los inversores compran y venden instrumentos financieros de deuda. Este mercado es uno de los pilares fundamentales del mercado de valores y de la economía en general. La operatividad del mercado de deuda depende de una serie de actores bien identificados, quienes dan vida a todo su funcionamiento. Las partes involucradas aquí son el emisor y el comprador. Por un lado, el emisor es quien promulga el título valor de deuda, adquiriendo la obligación de pagarlo en tiempo estimado y bajo algún tipo de interés. Y por otra parte, el comprador es quien adquiere el título de deuda y lo compra por una cantidad en específico, y en ciertos contextos también se le denomina simplemente como inversores o acreedores. Los instrumentos bursátiles gubernamentales se refieren a los activos financieros emitidos y respaldados por un gobierno, ya sea a nivel nacional, estatal o municipal. Los ejemplos más comunes de estos instrumentos son los bonos gubernamentales y los certificados de tesorería que vamos a especificar a continuación. Los bonos gubernamentales son considerados generalmente como inversiones de bajo riesgo porque están respaldados por la capacidad del gobierno para recaudar impuestos. Los bonos gubernamentales pueden tener diferentes características y plazos y sus rendimientos varían según varios factores. Mientras que los certificados de tesorería, comúnmente conocidos como CETES, son instrumentos bursátiles emitidos por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos certificados son instrumentos de deuda de corto plazo y son una de las formas en que el gobierno obtiene financiamiento para sus operaciones. El rendimiento de los CETES se determina mediante subastas que se llevan a cabo de forma regular y este rendimiento puede variar según varios factores económicos y del mercado. El rendimiento de CETES se basa en las tasas de intereses que los inversores están dispuestos a aceptar mediante esta subasta. Los inversores presentan ofertas indicando las tasas de intereses que están dispuestos a recibir por los CETES, mientras que la SHCP acepta las ofertas comenzando con las tasas más bajas que se haya adjudicado la cantidad necesaria de certificados. Las tasas de interés aceptadas en la última oferta exitosa se convierten en la tasa de rendimiento para esta subasta específica. El rendimiento de los instrumentos bursátiles gubernamentales se mide de manera similar a otros activos bursátiles, pero para ello hay algunas características específicas de que tenemos que considerar sería los rendimientos por precio. Al igual que otros instrumentos bursátiles, el rendimiento por precio de los instrumentos gubernamentales se relaciona con los cambios en el precio del mercado de los bonos. Si el precio del bono aumenta desde el momento en que se adquirió hasta el momento en el cual se vendió, experimentará un rendimiento positivo. Por otro lado, si el precio del bono disminuye y el rendimiento será negativo. En segundo lugar, podemos ver el rendimiento por intereses, que son los bonos gubernamentales generalmente que pagan intereses periódicos a los inversores. Estos intereses son una fuente importante de rendimiento. La tasa de interés fija que se paga por estos bonos se conoce como cupón.
El rendimiento por intereses se calcula con un porcentaje de intereses generados en relación con el precio original de la compra del bono. En tercero podemos ver los rendimientos totales. El rendimiento total es la combinación del rendimiento por precio y el de rendimiento de interés. En otras palabras, el rendimiento global que un inversor obtiene de su inversión en bonos gubernamentales durante un periodo determinado. Se calcula sumando el rendimiento por precio y el rendimiento por interés. En cuarto tenemos el rendimiento de libre riesgo. Los bonos gubernamentales emitidos por el gobierno soberano se consideran generalmente inversiones de bajo riesgo. Esto se debe a que estos bonos se respaldan con el poder de recaudación de impuestos del gobierno de emisor. Esto ya se había mencionado anteriormente. Da un resultado, como resultado, los rendimientos de los bonos gubernamentales a menudo se consideran a medida de referencia para la tasa de riesgo, que es la tasa de rendimiento que un inversor puede esperar para obtener sin asumir riesgos significativos. Y por último, duración y sensibilidad a las tasas de interés. La duración de un bono gubernamental es un indicador de su sensibilidad a las variaciones en las tasas de interés. Los bonos con una duración más larga tienden a ser más sensibles a los cambios en las tasas de intereses, lo que significa que sus precios pueden fluctuar más en respuesta a cambios de sus tasas. Los instrumentos de deuda. Se conoce a un instrumento de deuda como una herramienta de financiación utilizada generalmente por empresas y gobiernos para obtener capital mediante el préstamo de dinero. Este tipo de instrumentos representa una obligación contractual en la que el emisor del instrumento, que es el deudor, se compromete a pagar al inversor, que es el acreedor, una cantidad específica de dinero en una fecha futura determinada, junto con los intereses correspondientes. Los instrumentos de deuda se dividen en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Características de los instrumentos de deuda. Son contratos. Los instrumentos de deuda son considerados como contratos porque establecen una obligación legal entre el prestamista y el deudor. Son rentables porque la mayoría de los instrumentos de deuda ofrecen una tasa de interés sobre el monto prestado, lo que hace rentables para el prestamista. Son liquidables. A diferencia de las acciones, los instrumentos de deuda pueden ser liquidados en cualquier momento durante su plazo sin afectar su valor. Otra característica es que son garantizados, ya que los instrumentos de deuda pueden estar garantizados con activos, lo que significa que el prestamista tiene un derecho de garantía sobre los bienes del deudor, en caso de que el deudor no pueda pagar la cantidad adeudada. También son acciones, pues los instrumentos de deuda tienen una fecha de vencimiento establecida, es decir, un plazo determinado al final del cual el prestatario deberá devolver el capital prestado al prestamista. Durante el periodo de vigencia, el prestatario realiza pagos periódicos de intereses y, en algunos casos, pagos parciales o totales del principal. Algunos ejemplos de los instrumentos de deuda a corto plazo serían el pagaré, que es un documento contable que contiene la promesa incondicional de una persona, denominada suscriptora o deudor, de que pagará a una segunda persona llamada beneficiario o acreedor una suma monetaria en un determinado plazo. También están los préstamos, que es un producto financiero que permite a un usuario acceder a una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación, con la condición de que va a devolver esa cantidad más los intereses pactados en un plazo determinado. Y por último, las letras de cambio, que una letra de cambio es un documento que garantiza que el deudor pagará al acreedor o a otra persona autorizada una cantidad de dinero en una fecha y lugar específico. Yo les voy a hablar de lo que son los instrumentos de deuda a mediano plazo y básicamente estos son pues instrumentos que tienen una duración o un vencimiento que oscila por lo general entre los 2 y los 10 años. Estos instrumentos nos permiten, bueno, les permiten a las empresas, a los gobiernos o a otras entidades a lo que es recaudar fondos para financiar ya sea proyectos, operaciones o necesidades de capital en general. Todo esto pues a un plazo un poquito mayor a lo que son los instrumentos de corto plazo. Como ejemplos, aquí tenemos bonos corporativos o préstamos comerciales de bienes raíces. Aquí ya están específicos. Sin embargo, bueno, me refiero a ejemplos específicos. Sin embargo, pues en general un bono a lo que es mediano plazo
pues son títulos de deuda emitidos por empresas o gobiernos que tienen un plazo de vencimiento que suele estar entre igual el rango de los 2 a los 10 años. Los inversores compran estos bonos y de esta manera reciben pagos regulares de intereses durante la vida del bono, así como el valor nominal del bono y pues todo esto a su vencimiento. En el caso de los préstamos, pues las empresas pueden obtener préstamos a mediano plazo de bancos o también otras entidades financieras y estos préstamos tienen pues un plazo de vencimiento predeterminado, se llaman préstamos a plazo fijo. De esta manera, pues se realizan en cuotas regulares durante la vida del préstamo. También podemos tener otros ejemplos, como lo podría ser el pagaré a mediano plazo, y pues básicamente estos también son instrumentos de deuda emitidos por empresas que prometen pagar una suma fija de dinero en una fecha futura determinada. Los pagarés pues tienen un plazo de vencimiento de varios años y se utilizan para financiar proyectos o necesidades de capital a mediano plazo. Igual todos estos pues tienen casi la misma función, que sería el poder solventar cierto tipo de gastos. Sin embargo, pues en ciertos puntos a las empresas les conviene que sean, pues, o sea, que no sea a corto plazo, tampoco a largo plazo. En general, pues les sirve, ¿no? Entonces, algunos de estos tienen como fechas específicas, pero igual todos rondan de los 2 a lo que son los 10 años. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los instrumentos de deuda a largo plazo, que son los bonos del tesoro, las hipotecas y los bonos municipales. Empezando con los bonos del tesoro, estos son valores de deuda emitidos por el gobierno a largo plazo. Son considerados activos seguros, lo que significa que son una opción confiable para los inversionistas. Los bonos del tesoro ofrecen un rendimiento atractivo para los inversionistas, lo que los hace una opción atractiva para aquellos que buscan un equilibrio entre seguridad y rendimiento en su cartera de inversión. Ahora pasando a las hipotecas, estas son préstamos a largo plazo utilizados principalmente para comprar viviendas. Pero, ¿cómo pueden los inversionistas participar en el mercado hipotecario? Los inversionistas pueden participar a través de valores respaldados por hipotecas. Estos valores representan una participación en el flujo de pagos de las hipotecas subyacentes, lo que puede proporcionar ingresos regulares a los inversionistas. Por último, tenemos los bonos municipales, que son emisiones de deuda realizadas por municipios y gobiernos locales para financiar proyectos de infraestructura. Una característica atractiva de los bonos municipales es que ofrecen beneficios fiscales a los inversionistas, lo que puede hacer que sean una opción interesante para aquellos que buscan minimizar su carga fiscal. Ahora que hemos explorado en detalle los diferentes tipos de instrumentos de rendimientos bursátiles, es hora de sacar algunas conclusiones importantes y proporcionar algunas recomendaciones clave para aquellos interesados en invertir en el mercado financiero. Comencemos recordando que el rendimiento de los instrumentos bursátiles puede variar significativamente. Esta variación está influenciada por factores como la economía, el riesgo y las condiciones del mercado. Es esencial comprender que en el mundo de las inversiones no hay garantías. Los inversionistas deben estar preparados para enfrentar fluctuaciones en el valor de sus activos. Una de las conclusiones más importantes que podemos extraer es la importancia de la diversificación. Diversificar la cartera de inversiones significa distribuir el riesgo al invertir en diferentes clases de activos. La diversificación puede ayudar a reducir el riesgo y maximizar las oportunidades de rendimiento. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma canasta. Otra recomendación crucial es buscar asesoramiento profesional. Consultar con un asesor financiero experimentado puede marcar la diferencia al tomar decisiones informadas sobre la inversión en instrumentos bursátiles. Los asesores financieros pueden ayudarte a evaluar tus metas financieras, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión, lo que te permitirá tomar decisiones más adecuadas para tu situación específica.